Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Pues hermanos, estamos ya más allá de la mitad de la estación de Trinidad. Ya estamos a 2 meses, menos de 2 meses de completar precisamente esta estación, y bueno, otro año cristiano ya lo vemos acercándose al final. Y el evangelio de hoy, hermanos, en San Lucas 14, el final de este capítulo, pues bueno, nos presenta hablando de mitades, hablando de momentos, nos presenta un antes y un después. Nos presenta, como dice San Pablo, un atrás y un adelante, como leíamos hace un momento en Filipenses. Y hermanos, este pasaje me llama mucho la atención precisamente por algo que yo trataba en unas clases pasadas con mis alumnos de universidad, y estábamos hablando precisamente de cuáles son los parámetros, por así decirlo, que debemos tener como mínimo, que debemos considerar como mínimo para de alguna manera poder dedicarle a algo nuestra vida. Yo les decía, a cualquier idea que tú creas, a cualquier principio al que tú quieras dedicar, no sé, tu forma de pensar o incluso tu futuro, asegúrate que cumpla con 3 rubros. Y les decía, y va de lo más básico de lo más tangible, perdón, a lo más intangible. Y le decía, primero, que sea científicamente observable, que sea científicamente también analizable. Les decía, y potencialmente comprobable, que sea filosóficamente discutible, o por lo menos conversable, por así decirlo. Y por último, les decía yo, que sea trascendentalmente relevante. Les decía, porque si no cumple estos 3 aspectos, bueno, ese pensamiento, esa postura, ese camino de vida va a estar incompleto y muy seguramente va a servir al final para nada. Y les decía, por ejemplo, hay gente que dedica su vida al dinero, al trabajo, y está bien, podríamos decirlo, la parte de la ciencia, de la economía, pues está cubierta. La filosofía de vida, pues hay gente que se pone muy romántica con esto de los negocios y dice tal o cual verdad. Y sin embargo, hermanos, los negocios nos fallan en lo trascendental, porque a final de cuentas dice el Señor, y todo lo que acumulaste, ¿de quién será? Y dice Salomón, tristemente corroborando esto que estoy diciendo, y yo me di cuenta que habiendo tenido todo, todo es vanidad. Todo sirve para nada. Entonces decía yo, científicamente observable, filosóficamente discutible y trascendentalmente relevante. Y como ejemplo, a propósito de todo esto, yo les ponía el caso de el budismo, de la fe budista. Yo les decía, bueno, todos conocemos este estilo de vida, ¿no? No es necesariamente una religión teísta, pero pues es, vamos a decirle, una religión filosófica. Y hablábamos de cómo el budismo, a diferencia de la fe cristiana, de la fe hebrea, no necesita de fundamento científico, no necesita de fundamento, por así decirlo, o de raíces
terrenales, de alguna manera. Y les decía, incluso si Siddhartha Gautama, el primer Buda, como enseña el budismo, incluso si Siddhartha Gautama no existió, todavía el budismo sigue siendo bastante relevante, precisamente porque, pues bueno, Siddhartha Gautama lo que interesa y lo que importa de su persona es el ejemplo que logró establecer para seguir la sabiduría, despojarnos de tal y cual cosa para trascender a nirvana. Si existió o no, bueno, el principio permanece y no es tan necesario que haya existido. Y les ponía en manos el contraste con el Señor Jesús cuando dice San Pablo, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. Y les dije, el día que descubran con pruebas irrefutables la tumba de Jesús, ese día la fe cristiana terminó. Porque hermanos, la resurrección de Jesús es la prueba del hecho de que Jesús no está, es la prueba científica de que todo lo que dijo moralmente, argumentativamente y todo lo que dijo ser y hacer trascendentalmente por nuestra eternidad es cierto. Y si se fijan, hermanos, el Señor Jesús en su ministerio comprendió estos tres aspectos, vivió entre nosotros, tuvo nuestra carne, tuvo nuestra sangre, nuestra historia la vivió. También fue un maestro de principios morales, de principios de vida muy interesantes, pero más que esto, hermanos, pero unido a todo, fue el Salvador del mundo y abrió los cielos para nosotros, científicamente observable, filosóficamente discutible y trascendentalmente relevante. ¿Quién cumple eso, hermanos? Ninguno. Y retomando entonces el budismo, les decía yo, hermanos, ¿y por qué refiero a esta fe pagana en comparación con la del Señor? Porque vean ustedes lo que está diciendo el Señor Jesús en el versículo 26 y 27. Y hermanos, si no leemos y estudiamos bien la palabra de Dios, lo que estamos leyendo aquí es la versión cristiana del budismo. ¿Qué dice el Señor? Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y dice después al final del pasaje, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hermanos, este es el resumen del budismo, de pocas palabras. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué es el budismo, esta religión pagana? Bueno, eso es un proceso interno, vamos a llamarlo incluso filosófico, de desapego de lo humano. ¿De qué me desapego? Bueno, primero de riquezas, de vanaglorias. Si se fijan, los budistas que ya tienen un grado avanzado llevan, pues bueno, hábitos, llevan túnicas. ¿Para qué? Para dejar de lado lo frívolo de la moda, del estilo de ropa, del dinero que se gasta en esos aspectos. Las mujeres y los hombres incluso, pero más enfáticamente con las mujeres, se rapan. ¿Para qué? Para dejar atrás las frivolidades de la belleza, de la vanagloria, de la hermosura humana y dedicarse a lo que ellos quieren, desapegarse de todo. Y hermanos, lo interesante, más bien lo que el budismo quiere establecer es dejar de lado todo lo terrenal para que habiéndonos despojado de todo, ese punto se llama nirvana, es decir, la iluminación. Hay algunos monjes que incluso dejan de comer y van muriendo lentamente, porque también el alimento, porque también el sostenimiento del cuerpo se considera mundano. Y hermanos, vean lo que está diciendo el Señor Jesús en el 26. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesús si no leemos bien? Nos está diciendo ser un monje budista. O en la versión cristiana, conviértate en una monja de clausura o en un monje de contemplación, como enseña la Iglesia Ortodoxa. Deja todo. Y hermanos, eso es lo que nos está diciendo el Señor. Hermanos, ¿ustedes creen que en el versículo 26 el Señor nos manda a
contradecir, nos manda a desobedecer el primer mandamiento con promesa, como dice Hebreos. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa, hermanos? Honra a tu padre y a tu madre, dice la Escritura, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y luego fíjense, sigue peor. En el siguiente ejemplo que nos pone el Señor, y aún también su propia vida. No matarás. ¿Se fijan? ¿Qué está enseñando el Señor? A contradecir la ley de nuestro Dios. Y hermanos, fíjense bien, hablando de lo atractivo que suena para muchos el budismo, pues a lo mejor no nos vamos a ir a extremos tan orientales, pero nos podemos ver en nuestro mismo mundo cristiano. ¿Cuántas personas y cuántos cristianos se inspiran en pasajes como este para decir que lo espiritual es mejor que lo material? Dicen, yo no me intereso en las posesiones humanas, yo solo el Señor. O yo dedico todo mi tiempo, incluso descuido a mi familia, por entregar mi vida completamente a Dios. Hermanos, ese es budismo cristiano. ¿Cuántos cristianos, hermanos, fíjense bien y analícenlo de esta manera, no entran en un tipo de trance al que le llaman oración, a través del cual creen y sienten que están más cerca de Dios, nada más porque se están despegando de qué? De lo humano. Esos trances, hermanos espirituales, que muchos cristianos ven como muy bonito, eso de que estoy arropado y extasiado, ese tiempo de éxtasis, la palabra éxtasis viene fuera de, piensan que eso es mejor que estar sentados estudiando la palabra de Dios. Y hermanos, hay cristianos que piensan que por estar sintiendo bonito, que se me sale el corazón, derramándolo a Dios, eso es mejor que estar escuchando la sana doctrina. Piensan que es mejor 1000 sentimientos y emociones que 3 o 4 palabras de la doctrina de nuestro Dios. ¿Se fijan cómo es budismo cristiano? Pero pues en apariencia muy obedientes a lo que está diciendo el Señor, como si el Señor nos dice, deja atrás lo humano, tú trasciende conmigo. Pues hermanos, eso no es principio cristiano. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros y qué es lo que nos llama a hacer aquí? Hermanos, no se trata de dejar nuestra humanidad atrás, sino dejar el pecado, que como dice San Pablo, que mora en mí. Dejar la naturaleza de pecado que gobierna mi cuerpo, dejar la naturaleza de pecado que gobierna mi mente y fíjense bien que también gobierna mis emociones y mi espíritu. Hermanos, muchas personas, las que les digo que se arroban y sienten que pueden acercarse a Dios en un sueño místico, creen que el Señor le va a dar mucho gusto ver su espíritu. Como si su espíritu fuera mejor o más bonito que su cuerpo humano. Hermanos, qué fácil es ser tentado y distraído por lo que menos creemos posible. Hermanos, qué difícil es irse por la tangente espiritual creyendo que al Señor le va a dar mucho gusto si yo llego con Él en espíritu, si yo llego con Él, por ejemplo, en lenguas. Hermanos, no nada más eso, estoy poniendo ejemplos muy específicos de la espiritualidad de los cristianos, pero eso aplica para también a nuestra vida humana. Muchos piensan que porque, por ejemplo, dan muchas ofrendas y trabajan duro hasta el domingo y dan muchas ofrendas,
el Señor va a estar grato. Bueno, no vienes, pero das mucho dinero. Te voy a bendecir. O hay muchas personas que creen que por ser buenos papás o buenas mamás y que esto y lo otro, el Señor va a decir, ay, mira, qué buen padre fuiste, te voy a aceptar como eres. Ese es el error más común que tienen los hijos de pastores, que creen que nada más porque su papá tiene un ministerio de bendición, ya ellos también entran allí. Hermanos, hay muchas cosas que nos distraen, que nos hacen entender mal la voluntad del Señor para nosotros. Y hermanos, es que Satanás es experto en hallar algo con que distraer. Y hermanos, nos envía, no sé, nos programa incluso. Satanás no programa el tiempo, pero por así decirlo, Satanás nos programa el cumpleaños de nuestra tía, nos programa el cumpleaños de nuestro hermano en domingo. El Señor nos programa el mejor trato o el mejor, no sé, oportunidad de trabajo en domingo, en miércoles en la noche. Señor, es que es tu bendición, ¿cómo la voy a dejar tirada? ¿No? Y parece que porque es bendición de Dios, parece que porque es algo bueno que el Señor me dio, ya es excusa como para que, pues entonces, Señor, ¿para qué me lo diste? La familia incluso, hermanos. Señor, es que tú me dices que honre a mi padre y a mi madre y tengo que estarlos cuidando, por eso no voy nunca. Hermanos, como si estando allí pudiéramos, no sé, de manera sobrenatural proteger y guardar a nuestra familia. ¿Qué cambia que estemos ahí o no? Y hermanos, vean entonces a dónde nos lleva el Señor Jesús. Fíjense, antes de explicar a qué se refiere esto, el Señor con que dejen esto y deja el otro, nos lleva a la cruz. Y dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, hermanos, porque el Señor lo que quiere no es que dejemos a nuestras familias, no es que renunciemos al trabajo. El Señor no quiere que renunciemos a nuestra vida social. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nos apartemos de ese corazón que se aferra, que se distrae por esas cosas mundanas o espirituales, como ustedes quieran, y no lo sigue a Él. Hermanos, ¿cuántas personas, nosotros no tenemos un ministerio de música muy grande, pero cuántas personas de los ministerios de música que dedican su vida al Señor se distraen con el mismo ministerio y no ponen atención? ¿Cuántas personas, no sé, en el ministerio de oración están en el momento de la iglesia y están sirviendo? Vean, no estamos hablando de cosas mundanas, entre comillas, estamos hablando de cosas del Señor y aún así están bien distraídos y la palabra de Dios ni les pasa. Se fijan que no estamos hablando de cosas humanas, aquí no somos budistas, estamos hablando de todo lo que espiritual, intelectual o físicamente, hermanos, nos aparta del Señor. Hermanos, fíjense bien, hablando de la cruz, y esto es lo que nos enseña y lo hermoso que nos enseña el misterio de la cruz y a lo que nosotros aspiramos, hermanos. Jesús no murió en la cruz para deshacerse de su humanidad. Jesús no murió en la cruz para deshacerse de su cuerpo como si le estorbara. Jesús se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Filipenses, para matar el pecado, para clavar las transgresiones de su cuerpo, que era nuestro cuerpo allí, y luego que hacer 3 días después, resucitar. Se fijan que el problema no es la humanidad,
El problema no es la carne, el problema no es la familia, el problema no es el trabajo, el problema es nuestro corazón, nuestro pecado que mora allí. Y hermanos, no por negación, como dice Buda, sino por resurrección. Lo que el Señor nos invita en este día, hermanos, es venir precisamente a su mesa, no a renunciar, a clavar, como dice también en la referencia de Noé, a ahogar el pecado que mora en nuestro cuerpo, que mora en nuestro espíritu, que mora en nuestro corazón, en lo que tú quieras. Venir a clavarlo ante la cruz para resucitar con él también en las palabras de absolución. Y hermanos, qué bonito dice la solución que tenemos después del sacramento. Dice nuestro Señor Jesucristo por medio de su santo cuerpo y su preciosísima sangre. ¿Qué dice después? Os fortalezca y os guarde para la vida eterna. Y luego dice, id en paz. ¿A dónde? Pues a lo que somos, a nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestra humanidad, pero con un corazón y un espíritu resucitados. Hermanos, eso es lo que el Señor nos llama a hacer y el sueño cristiano, el anhelo cristiano, hermanos, es precisamente ese día en el que cuando el Señor Jesús venga, no nos deshagamos de nuestro cuerpo, no trascendamos místicamente, sino que veamos esto resucitado y restaurado como Él quiere hacer en nuestras vidas. Y gracias, Señor, te damos porque tú, Padre, tú quieres restaurar, Señor, tú quieres reparar cada aspecto de nuestra vida y porque, Padre, tú nos ayudas a estar alertas de todas esas cosas, Señor, que nos alejan de ti, Señor, toda esa humanidad malvada, Señor, que enferma nuestro cuerpo, que enferma nuestro espíritu. Y Padre, te damos gracias porque tu palabra nos llama a hacer morir, Señor, toda esta carne de pecado, como dice la Escritura. Nos llama a hacer morir también el espíritu de pecado, que a veces se contamina. Y Señor, te damos gracias porque tú, Señor, anhelas que cada aspecto de nuestra vida, nuestra familia, nuestra relación familiar, nuestra relación laboral, nuestra economía, Señor, y nuestra vida espiritual también sigan este mismo patrón, Señor. Aléjanos de lo que nos aleja de ti, Señor. Ayúdanos a centrarnos en ti. Y Padre, te rogamos que haciéndolo así, como dice la Escritura, nuestros días se alarguen en la tierra que tú nos das. Con nosotros, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.